Bien, buenos días. Un gusto estar esta mañana juntos para compartir la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Levítico, capítulo 26. Estamos casi a punto de terminar Levítico. Y hay cosas asombrosas que Dios quiere. No, tengo el té. Gracias, mi amor. Hoy hablarnos. Este capítulo 26 de Levítico, yo lo tenía dividido en dos partes. Es decir, hoy quería predicar Levítico 26 y Levítico 27. Pero, como siempre, el Señor tiene planes distintos a los míos y son los mejores. Hoy voy a predicar de Levítico 26. Y el próximo domingo, si Dios quiere y nos da vida, predicaré del Levítico 27 y daremos la conclusión a este gran libro de la Biblia. Así que si tú quieres entender este capítulo 26, yo lo dividí en tres partes, muy simples. La primera parte es, ese capítulo 26 que tiene una palabrita, como tú ves ahí, que dice sí. Tanto en el capítulo 26 como en el capítulo 27, vas a ver que la palabrita sí se repite más de 30 veces. Sí. Y es importante esta palabra. Es más, esta palabra define muchas cosas. Pero vamos a ver tres cosas en el capítulo 26 hoy. Número 1, lo que es adoración. Número 2, advertencia. Y número 3, arrepentimiento. Entonces vamos a volver. Adoración, advertencia y arrepentimiento. ¿Está bien? Ya me fui hasta el domingo que viene. Pero bueno, ahí está. Entonces, vamos a comenzar con la primera, con adoración. Vamos a buscar en nuestras Biblias Levítico capítulo 26, o creo que ya están todos ahí. Verdaderamente es fascinante este libro. Dios ha sido extremadamente fiel al permitirnos venir a Él, y alabo a Dios por cada predicador que estuvo usando durante más de 2 meses, porque yo pude ver que aramos el libro de Levítico, lo aramos, escarbamos en este libro, pasamos nuestras manos por él, profundizando en la palabra de Dios, y eso es una bendición inmensa. Recuerden ustedes que cuando la Biblia, en este tiempo bíblico, no estaba dividida la Biblia ni por capítulos ni por versículos. Hoy la tenemos así, hoy tú puedes memorizar un versículo, hoy yo te puedo decir busca Levítico 26 y tú lo buscas, pero en aquel tiempo no había divisiones. Entonces es importante leer el versículo 55 del capítulo 25 para conectar con nuestro capítulo 26. Dice el capítulo 25, versículo 55. Yo voy a leer la Biblia de la 60. Reina Valera 60. Dice, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Este texto bíblico nos está diciendo que antes eran siervos de Egipto y de Faraón, pero que ahora son mis siervos. Y la idea de la frase final, yo Jehová vuestro Dios, es esta, es este pueblo es mío y yo soy suyo, soy su Dios, es mi pueblo, es lo que está diciendo aquí el Señor. Dios los había liberado. Este versículo o esta frase que Dios los había liberado de la tierra de Egipto se repite 9 veces en todo el libro de Levítico. Es muy interesante eso. Que Dios repite una y otra vez algo, y es por algo, es para que su pueblo pudiera entender y aprender para qué los había liberado de la esclavitud, para qué los había sacado de un opresor, de un faraón,
de un mundo, de una autoridad opresora que los oprimía, los afligía. Recuerden ustedes que Dios escuchó el clamor del pueblo que estaba afligido. Y por eso comenzamos el capítulo 26, versículo 1, y dice así. Vean la primera frase, la primera palabra con la que empieza el versículo 1. No haréis. Qué interesante esa palabra. Habla de crear, de crear. ¿Y qué es lo que querían crear o qué es lo que podrían llegar a crear? Dice el versículo, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Qué interesante pensar en esto. Cómo las manos de los hombres quieren crear a Dios. Es lo que Dios estaba haciendo pensar aquí. ¿Cómo tú siendo creado me quieres crear a mí? Y Dios aquí dice algo muy importante. ¿Por qué no debemos buscar sustitutos? ¿Por qué no debemos buscar sustitutos? Porque yo soy Jehová. Yo soy Dios. Y no necesitamos sustitutos de dioses. En pocas palabras, Dios no necesita un sustituto. ¿Por qué Dios no necesita un sustituto? ¿Por qué? Porque Él es único. Recuerden ustedes los dos primeros mandamientos. Éxodo capítulo 20. No te harás imagen, no las adorarás, no te postrarás a ellas. Vean algunos textos interesantes para profundizar en esta verdad. Acompáñenme al Salmo capítulo 16, versículo 4. Salmo 16, versículo 4. Dice así el Salmo 16, versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Vean lo que dice el salmista. Ni en mis labios tomaré sus nombres. No ofreceré yo sus libaciones. Acuérdense que hacían sacrificios por esos dioses que entraban al templo, ponían en las manos del ídolo, aún sus propios hijos, ahí los sacrificaban en el altar, después cometían orgías inmorales. Y dice aquí el texto, ni en mis labios tomaré sus nombres, ni aún, dice el salmista, con su boca se debía pronunciar otro Dios que no fuera el único Dios, el Dios creador, el Dios vivo y verdadero. Recuerden ustedes que cuando Dios llama a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos. Y ese era un lugar pagano, era un lugar idólatra. Dios había quitado la idolatría, o los había quitado de la idolatría. Pero la idolatría podía volver a estar presente en sus vidas y por eso Dios aquí habla de los ídolos, de las esculturas, de las estatuas que eran como piedras que pintaban y esas piedras se transformaban en dioses. Y vean lo que dice el texto aquí. ¿Cómo termina el texto? 1. Dice, para inclinaros a ellas. Porque Dios los había sacado para que se inclinaran ante Él, no ante otro Dios. Hay un texto interesante que está en Éxodo capítulo 23, versículo 13. Éxodo 23, 13. Estamos aquí en el contexto en Éxodo de las leyes, los mandamientos que Dios les había dado al pueblo después de liberarlos de Egipto. Y recuerden que tanto Éxodo como Levítico son dos libros importantes en esta liberación, en este sacarlos de Egipto. Y el pueblo aquí tenía que aprender algo importante. Dice el versículo 13, y todo lo que os he dicho, guardadlo, obedecedlo
escúchenme, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Hasta lo más profundo quería llegar Dios con esta verdad en los corazones del pueblo. ¿Y cómo termina el versículo 1 de Levítico? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Te acuerdas en todos los mensajes que hemos escuchado de Levítico, cuántas veces se repite esta frase? A mí me llamó la atención esto, que en un contexto de idolatría, donde Dios está buscando adoración, porque Él quiere bendecir a su pueblo, Él termine con esta frase, la frase del versículo 1, porque yo soy Jehová vuestro Dios. El por qué siempre es una razón, da una razón. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y la idea aquí es la siguiente. A ver si estás conmigo en esta mañana. Ya me tienes a mí y no necesitas nadie más, nada más. Yo, Jehová, soy vuestro Dios. Ya me tienes a mí. ¿Qué más necesitas? Cuando yo leo de pasajes de idolatría donde dicen de dioses y dioses, yo digo, ¿para qué tantos dioses? ¿Para qué tantos dioses? Si hay un solo Dios, vivo y verdadero, que liberta. Dice el versículo 2, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Y aquí Dios va a empezar con este concepto que va a apuntar a la adoración. Va a apuntar a la adoración, porque si yo tengo que entender qué es adoración, lo primero que tengo que entender es que debo sacar los ídolos de mi corazón. Hay idolatría en mi corazón, hay ídolos que quieren sustituir a Dios. Y quieren esos ídolos que yo me incline ante ellos. Y quieren esos ídolos que yo los necesite. Y adorar es, yo te necesito, Dios. Yo no puedo vivir sin ti, Dios. Ayúdame, por favor. Te necesito. Y aquí vamos a ver la obediencia. Dos cosas tenía que guardar el pueblo de Israel. Recuerden aquí que Dios estaba instituyendo. ¿Qué estaba instituyendo? El tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Dos cosas tenía que honrar aquí el pueblo. ¿Lo ves en el versículo? Mis días de reposo, que era el sabá, ¿sí? El día sagrado. Y después, mi casa. Dos cosas tenía que honrar. Ahora es interesante esto. Es interesante. Porque, ¿para qué era esto? Esto era para parar y pensar en Dios. Estos días eran para parar, para reflexionar, para descansar, para buscar a Dios, para encontrarse con Dios. Para eso eran estos días. Ahora es interesante porque en tiempos de Jesús, tanto los días de reposo como los templos o las sinagogas, ¿qué se volvieron? Ídolos. Se volvieron ídolos. ¿Y te acuerdas cuando estaba Jesús en el templo? Y le quisieron tirar una bomba de tiempo, le trajeron un hombre con la mano seca y lo tentaron a Jesús, lo pusieron a prueba a Jesús. ¿Y qué pasó ahí? Jesús le dijo a ese hombre, extiende tu mano. Y Jesús le sanó la mano. ¿En qué día? En el día de reposo. ¿Y qué le dijo Jesús a ellos? Yo soy el Señor del día del reposo. Ni aún este día se tiene que convertir religioso para nosotros. Este día no se tiene que convertir un ídolo para nosotros. Pero sí es importante este día para Dios. Es muy importante este día para Dios. Dios lo institucionalizó. Casi no llego. ¿Sí? ¿Para qué? Para que paremos, para que pensemos en Él. Para que lo adoremos, para que lo reconozcamos. Vean esta frase del versículo 2. Y tened en reverencia, dice, mi santuario.
¿Qué pensamiento tan profundo es este? Porque estás aquí, mira, estás aquí, estoy aquí para reverenciar a Dios. ¿Qué es reverenciar a Dios en su casa? ¿Qué es reverenciar a Dios en su casa? Es ser conscientes de que su palabra está abierta y que tenemos que prestarle atención, tenemos que darle todo el oído, que tenemos que tomar decisiones en este día, que tenemos que ver lo que Dios es en su plenitud. Saben, un padre estaba caminando con su hijo y le dice: hijo, mira hacia el cielo, porque justo estaba pasando un avión. Y le pregunta: ¿de qué tamaño lo ves al avión? Chiquitito, bien chiquitito. Entonces al papá se le ocurrió una idea y lleva al hijo al aeropuerto y lo para frente a un avión y le dijo: ¿y ahora cómo lo ves? Inmenso, gigante. ¿Cuál fue la diferencia? Acercar a su hijo a lo que es la realidad de ese avión. ¿Para qué estamos hoy aquí? Para acercarnos a Dios y para ver lo grande que es Dios. Y si tú al ver las Escrituras no ves lo grande que es Dios, tú te estás acostumbrando. Porque ¿saben qué pasaba aquí? ¿Saben qué había pasado? Se podían... ¿Y qué fue lo que pasó? Porque recuerden que esto ya pasó. Esto ya ocurrió. Se acostumbraron a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 23? 7 fiestas tenían que celebrar. 7 fiestas. Las 7 fiestas eran... Las 7 fiestas: Pascua, panes, primicias, Pentecostés, trompetas, el Yom Kippur y la de los tabernáculos. 4 ya están cumplidas en Jesucristo. Las otras están por cumplirse. El rapto de la iglesia, el perdón total en el cielo, ¿sí? Y el reino milenial. Las 3 últimas fiestas. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué Dios les dice esto en el versículo 2? Guardad mis días de reposo. Me pusiste 35 minutos, ¿no? Al principio. Porque veo 35, veo 35, veo 35. Ya me quieren quitar más tiempo. ¿Cómo ven ustedes eso? No se vale. Bueno, yo empecé con 35, ¿eh? Eran 45. Ok. Se estaban acostumbrando a la presencia de Dios. Y miren esto, iglesia, familia en Cristo. Ya Dios no era maravilloso. Ya Dios no les sorprendía. Porque estaban cómodos en la iglesia. Venían en la iglesia y cantaban, como siempre. Como todos los domingos. Venían y leían la Biblia como siempre. Y por eso el Nuevo Testamento dice algo tan interesante del día de reposo, del día primero para el creyente. No te acostumbres a no estar en la presencia de Dios, porque se vuelve costumbre no parar, no pensar en Dios. Y el pensamiento que viene a nuestros corazones, porque viene hasta mi corazón ese pensamiento. Bueno, yo puedo estar en mi casa y puedo ahí adorar a Dios también. Y lo que pasa muchas veces, yo escribo con la mano y estoy borrando con el codo, porque lo que estoy haciendo es decirle a Dios: tú acomódate a mi pensamiento. Y yo borro los pensamientos que están aquí en la Escritura cuando Dios dice que tenemos que reunirnos, que tenemos que congregarnos con un solo propósito: que Él siga siendo maravilloso para nosotros, asombroso para nosotros, grande en nuestras mentes y corazones, y que lo podamos adorar. Y entramos al versículo 3, que es algo, vamos a ir como que profundizando en esto. Si anduviereis en mis decretos... Hay una cláusula ahí, como tú ves, hay un sí. ¿Sí lo viste? Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Si hay algo que me fascina de Dios, es cómo Él persiste y persiste y persiste y no deja de persistir en algo que sabe que va a ser bueno para mí. Va a traer bendición a mi vida. ¿Y qué es? La obediencia.
Dios persiste y persistió con su pueblo en que aprendieran, en que fueran enseñados a ser obedientes. Si tú ves aquí, la obediencia tiene que ver con andar, con caminar. La obediencia tiene que ver con los decretos, con los estatutos de Dios, con los mandamientos. Y lo que tenemos que entender aquí es que si yo desobedezco los mandamientos, desobedezco a Dios. Porque Dios son los mandamientos, Dios son los estatutos. Yo no puedo decir, Dios, yo te amo a ti y aborrezco a mi hermano. Porque puedo decir la más semejante mentira que puede existir. Yo no puedo decir, Dios, yo tengo contigo una negociación, que yo puedo ser tu hijo, pero no congregarme los domingos. Semejante barbaridad. Porque yo tengo un arreglo contigo. A ver, ¿qué arreglo tienes? Dímelo. Que esté en la Biblia, ¿eh? Ven y muéstramelo con la Biblia. Pero hay algo que ocupa el corazón y hay algo que está arraigado. Y eso se llama rebeldía. Eso se llama rebeldía. Somos rebeldes por naturaleza. Y nos encanta ir en contra. Y tú vas a ver aquí en este pasaje asombroso cómo es la rebeldía. Porque en este pasaje, primer pasaje del versículo 1 al versículo 13, que Dios quiere enseñarles acerca de lo que es adorarle a Él, está en un contexto de bendición. Dios los iba a bendecir. Dios los quería bendecir porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Es lo que tenemos que entender. No somos abominables para Dios. No somos aborrecibles para Dios. Dios nos ama y lo cantábamos. Él me ama, Él me ama, Él me ama. Y eso me encanta de Dios. Pero cuando Jesús estuvo en su tiempo aquí en la tierra, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y es así de sencillo. El cristianismo es amar a Dios, amando su palabra, haciendo lo que ella dice. No más. Sino, ¿cómo te llamas cristiano? ¿Cómo te llamas seguidor de Cristo? Y mucho menos, ¿tú te llamas un adorador? ¿Eres un adorador de Él? Porque es lo que la Escritura aquí nos está anunciando. Guardar, andar en sus decretos, guardar sus mandamientos. Y dice el texto, y los pusiereis por obra. Practicarlos. Obediencia. Versículo 4. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo. Recuerden que ellos venían de Egipto y en Egipto estaba rodeado de ríos. Y tenían mucha bendición por los ríos, pero después fueron llevados al desierto. Y en el desierto no había nada de agua. Al no haber agua, no podían plantar una planta, no podían sembrar nada porque estaba todo seco. Y eso era señal de muerte, señal de maldición. No podían tener familia ahí, por ejemplo, no podían generar una familia en el desierto. Y Dios les dice aquí que les iba a dar lluvia. Y la lluvia era señal de bendición de Dios. Y vean lo que dice este versículo 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Esta es la misma frase que aparece en el Salmo 1, cuando dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Fruto en su tiempo. Dios los iba a bendecir en su tiempo, no en mi tiempo. Hoy queremos las bendiciones a nuestro tiempo. Pero Dios dice en su tiempo la lluvia. Y la tierra dice rendirá sus productos. Y el árbol del campo dará fruto. Recuerden Levítico 25. ¿De qué hablamos en Levítico 25? De que la tierra necesitaba una vez cada 7 años reposar. Una vez a la semana necesitaba reposar. 7º día, 7º año y el 50º. El año del jubileo, el número 50, necesitaban descansar. De esto estaba hablando Dios, pero en un contexto de bendición, porque Dios quería bendecirlos. Dice que iba a dar fruto. Versículo 5, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Ven aquí, ellos iban a trabajar la tierra y trabajarla, ararla. Y el simple hecho de ararla
con la bendición de Dios, esa tierra iba a producir el fruto a como dé lugar. Porque estaban siendo obedientes a Dios. Y Dios iba a bendecir esa trilla. Dios la iba a bendecir. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Pero hay una cláusula. Sí, versículo 3. Vean lo que dice este versículo 5, que es asombroso. Porque no solamente el trabajo iba a producir fruto. ¿Qué dice el versículo 5? Comeréis vuestro pan hasta saciaros. Iba a haber plenitud, iba a haber prosperidad. Pero no solamente eso, iban a vivir ¿cómo? Seguros. Recuerden el tiempo de Gedeón. ¿Qué pasaba en el tiempo de Gedeón? Había abundancia en el tiempo de Gedeón. Pero las guardaban y eran así como las guardaban, venían los vecinos y se las robaban. Eso no estaba segura la provisión. Aquí está hablando de seguridad. Dios le estaba prometiendo seguridad, no solamente plenitud, no solamente satisfacción, no solamente fidelidad, sino seguridad. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Versículo 6, y yo daré paz en la tierra. Y esta no es una paz cualquiera. Esta no es una paz como la que el mundo ofrece. Esta es la paz de Dios. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento dijo, mi paz les doy. Y en Efesios dice, yo soy vuestra paz. Yo soy vuestra paz. Porque la paz que ofrece Jesús, la paz que ofrece Dios, no es la misma paz que ofrece el mundo. Cuando tú te sientes seguro porque tienes dinero en el banco, porque tienes casa propia, porque has cambiado de modelo de coche, te sientes seguro, porque viajaste a un lugar maravilloso de vacaciones, porque usas la mejor ropa, el mejor lo que sea. Todo eso te da seguridad, la vanidad, lo externo. Los comentarios en el Facebook o en el Instagram, los me gusta, te hacen sentir seguro. Pero ¿qué dice Dios de tus imágenes? ¿Qué dice Dios de las reales fotografías de tu vida? Yo recuerdo una plática de una mujer en el Thomas Jefferson, que estaba dando una plática y que tenía una amiga que le habló como 2 horas por el teléfono, que se estaba peleando con el esposo y estaban a punto de divorciarse, y de repente se mete en el Facebook y ve que esa misma mujer había subido foto con el esposo y los hijos y todos felices y contentos. Pues no que estás peleadísima, pero claro, en la imagen del Facebook, ¿qué ponemos? Lo mejor de nosotros. Falsos. Él no estaba dando aquí una falsa paz. Él no estaba aquí prometiendo una falsa paz. Estaba prometiendo una verdadera paz. Y yo daré paz en la tierra. Y fíjense lo que dice el texto. Y dormiréis, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Eso qué es? Bendición de Dios. ¿Sí o no? Bendición de Dios, acostarte y dormir en paz con Dios, en una conciencia tranquila de que ese día valió la pena, no porque hiciste negocios materiales y ganaste más dinero. Ese día valió la pena porque hiciste su voluntad, porque le llevaste placer a su corazón. Díganme si no somos así. Nos acostamos en la noche con un vacío, con una preocupación, con una angustia. Porque ese día quizás no fue el mejor, porque nuestro ego no fue satisfecho. Nuestro orgullo no fue llenado. Y no nos vamos a la cama preocupados porque ese día no gané un alma para Cristo. No me preocupa un alma que se va al infierno. No me voy a la cama porque ese día dejé de conocer a Dios y ese día ni abrí mi Biblia, ni estuve un tiempo a solas con Él. No me preocupa, no me angustia que almas no tengan una influencia espiritual a través de un modelo santo e íntegro que busca con todas las fuerzas del cielo hacer la voluntad de Dios.
Y dice el versículo, y no habrá quien os espante. Versículo 6. Vean lo que esto es tan interesante aquí. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, osos, leones. Y la espada no pasará por vuestro país. O sea, naciones enemigas no iban a venir a atacarles. Pero me impactó esta frase, a ver si te impacta a ti. Y no habrá quien os espante, en el versículo 6. Y yo me hice esta promesa, me hice esta pregunta. Pablo, ¿qué es a lo que más le tienes miedo? ¿Qué es a lo que más le temes? Porque Dios aquí en la bendición que les estaba dando, Él me dice a mí, de lo que más tienes miedo, de eso yo te voy a proteger. De eso yo te voy a proteger. De lo que más le tengas miedo, de eso te voy a proteger, dice Dios. Porque vas a estar bajo mi bendición. ¿Qué es a lo que más le tienes miedo? ¿A qué más le tienes miedo? ¿A qué más le temes? Si tú estás en obediencia a Dios, buscando su bendición siempre, en todo momento, tú vas a contar con esto. Él te va a proteger de lo que más le tengas miedo. Y vean lo que dice el versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. No iban a ser perseguidos, Presten atención, porque alguien dijo aquí, ¿tú quieres un resumen de toda la historia judía? Levítico 26. No sé cuántos lo leyeron en la semana, pero ¿quieres un resumen de un tomo así? Un solo capítulo. Me encanta la Biblia por eso, Me encanta. Porque un solo capítulo te resume toda la historia del pueblo de Israel. Toda. Aquí dice Dios que ellos no iban a ser perseguidos, sino que ellos iban a perseguir. Y vean lo que dice el versículo 8. Vean esto que es impactante. La forma en cómo Dios hace las cosas. 5 de vosotros perseguirán a 100. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Ven aquí, 5 cuatitos, 5 persiguiendo a 100. ¿Te lo imaginas? No te lo imaginas. Bueno, imagínatelo. Y 100 persiguiendo a 10,000. O sea, ¿cómo? No, o sea, no hay manera, como dicen ahí por atrás. No hay manera. Ahí sí no hay manera. No, sí hay manera. Porque Dios lo dice acá. Porque miren esto. Estamos estudiando con los hombres el libro de Josué. Es fascinante el libro de Josué. Y quiero que veas después, tranquilo, cuando tengas tiempo, los primeros capítulos antes de Jericó y antes de Jai, antes del capítulo 6 y capítulo 8, donde conquistan 2 ciudades. Primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, cuarto capítulo, quinto capítulo. Tú no lo vas a ver a Dios diciéndole, a ver, soldados, cuerpo a tierra. Hagan ejercicio, flexionen y ahora aprendan a disparar y la flecha para allá y la flecha para acá y ahora ¿cómo van a disparar con el arma esta? ¿Qué les dice Dios? Aprendan a ser obedientes. Dios siempre le dice al pueblo, no va a ser con tu fuerza, va a ser con mi Santo Espíritu, pero aprende a ser obediente. Es lo que Dios dice ahí y es lo que Dios está haciendo aquí. Les está enseñando a que aprendan a ser obedientes. Y esto iba a suceder. Y por eso el salmista dice que caerán 10,000 a mi diestra. Y a mí no me van a tocar ni un pelo. Versículo 9. Dice, porque yo me volveré a vosotros. Esta frase es espectacular. Yo me volveré a vosotros. Dice, y os haré crecer y multiplicaré, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. ¿Saben esa frase que está aquí? Yo me volveré a vosotros. Tiene esta idea que es interesantísima. Dios voltea su rostro y lo resplandece en su pueblo.
Dios hace esto con el pueblo de Dios. Voltea su rostro y hace que su rostro resplandezca para su pueblo. ¿Te acuerdas la oración sacerdotal? La cantamos hace un rato. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Te dé paz. Yo voy a estar con ustedes con mi paz y con mi favor. Eso es que el rostro de Dios se volteara a su pueblo. Yo te voy a dar paz. Mi favor va a estar contigo. A ver esta frase. Vamos a hacer una pequeña ejercicio aquí para que despierten algunos que están medios dormidos. Que esta semana escuché de un pastor que él dijo: el domingo para un cristiano empieza el sábado en la noche. Eso dijo un pastor. El domingo para un cristiano empieza el sábado en la noche. Porque tenemos que prepararnos el sábado para llegar a la casa del Señor el domingo. Con energías, con fuerzas, con vitalidad para poder... Sí, me dice. Bueno, ahí va el ejercicio. A ver quién se lo dice primero. Y les voy a dar un regalo que tengo por aquí. Un buen regalo. Va. Si Dios es por nosotros... Bien, bien. Como lo dijeron todos, el regalo es un Kleenex. Era un Kleenex. Se lo voy a dar acá a Taito porque me cae bien Taito. Un Kleenex, Taito. Un aplauso para Taito. ¿Qué es lo que más te acuerdas de lo que acabas de decir de ese versículo? Esto es lo que más nos acordamos. ¿Quién contra nosotros? Pero esa frase que está aquí, que yo volveré a vosotros mi rostro, yo me volveré a ustedes, es la primera frase de Romanos. Si Dios es por nosotros. A ver, repítelo. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por... Porque siempre nos quedamos ¿quién contra nosotros? Pero nos olvidamos, si Dios es por nosotros, Dios está con nosotros. Es lo que está diciendo ahí la verdad de Dios. Dios está conmigo. Dios está en mí. Y dice el texto aquí en el versículo 9 que los iba a hacer crecer. Pero quiero que entiendan que el crecimiento no era nada más material. No era solamente la provisión del grano, del fruto, de la tierra, del trabajo, sino era espiritual. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios tiene esa meta de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente, de apuntar a la medida de la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, madurez espiritual. Y ese crecimiento y esa multiplicación son reales. ¿Por qué son reales? Por lo que tú ves en el versículo 9. Al principio, porque yo me volveré a vosotros. Esto es obra de Dios. Por eso cuando tú ves a un cristiano inmaduro, a un cristiano carnal, a un cristiano que no se interesa por los intereses de Dios, no es más que un cristiano lejos de Dios. Y si tú me preguntas a mí, Pablo, ¿qué es desobediencia? ¿Qué es desobediencia? Desobediencia es ponerme en una actitud hostil y de pelea en contra de Dios. Eso es desobediencia. Y es como cuando me dicen, haz esto, y yo digo, no. Entonces yo lo que estoy haciendo es esto, mira, me pongo en guardia y me pongo con hostilidad, con ganas de pelear, con el que me está dando la orden. Pero pasa algo que no nos damos cuenta muchos aquí. Cada vez que yo desobedezco, me voy alejando un poquito de esa autoridad. Me voy alejando un poquito de esa autoridad. Y me alejo un poquito porque la Biblia dice que dos no pueden andar de acuerdo, no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Entonces la desobediencia me aleja de Dios. Y eso es serio, eso es muy serio, porque eso va a traer grandes problemas. Y es el retrato que tú debes ver aquí en este capítulo 26, en los pocos minutos que nos quedan. Porque en los primeros versículos habla de la bendición.
que viene por la adoración, que implica obediencia porque Él nos liberó, que implica que no sustituyamos a Dios, que no nos acostumbremos, que nos maravillemos, que su rostro resplandezca sobre nosotros. Con su presencia vamos a estar más que satisfechos, completos, con contentamiento. Versículo 9 termina: y afirmaré mi pacto, el pacto que había hecho con Abraham, porque Dios es un Dios de pactos. Dice el versículo 10: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Lo que está aquí diciendo Dios es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No dejen de buscarme a mí y la provisión va a llegar, siempre va a llegar, pero pónganme a mí en primer lugar. Versículo 11: pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esto es Éxodo, esto es Levítico, esto es la vida cristiana. ¿Cuál es la vida cristiana? Dios con nosotros, Dios estando con nosotros, Dios caminando con nosotros, Dios hablándonos a nosotros, Dios mostrándonos su voluntad, Dios confrontándonos, Dios no dejándonos equivocar, Dios no dejándonos seguir con la nuestra. Versículo 12: y andaré entre vosotros y os seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, dice el versículo 13, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Y vean esto que es extraordinario: y rompí las coyundas de vuestro yugo. Las coyundas eran lazos de cuerdas o lazos de cuero, de piel. Y el yugo era lo que hacía que el animal se dominara. Y ven lo que dice: con el rostro erguido, porque así caminaba el pueblo, hacia abajo. ¿Y qué dice Dios? Yo te voy a levantar la mirada. Esto voy a hacer contigo, dice Dios, pero no para que veas esto, sino para que aprendas a verme a mí. Y no dejes de poner tu mirada en mí. Para eso tenemos la cabeza levantada, la vista levantada, esto erguido. No para creernos nada, no para ser soberbios, autosuficientes, orgullosos. Nada de eso. Porque eso es perdición. El libro de Proverbios dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y esa es la tendencia de nosotros, aún teniendo a Cristo. ¿Sabes cuándo el orgullo se va a ir de nuestra vida? Cuando seamos glorificados. Pero hasta entonces tendremos que trabajar con nuestro orgullo. Pero Dios les dice aquí: yo te quité todo eso. Yo. Vean lo que dice el versículo 14, porque aquí vamos a ver lo segundo de nuestro mensaje, que es la advertencia. Porque Dios concluye aquí con el pueblo es esto: mira, si te quieres quedar con algo, lo único que te pido es que camines conmigo. Lo único que te pido es que camines conmigo. Versículo 14. Pero sí, hay otro sí. Y acá viene la advertencia. Si no me oyereis, ni hiciereis todos, vean esa palabrita que es importante, todos estos mis mandamientos. La idea de si no me oyereis es esta, mira. Si me ignoras. Si me ignoras. Si no volteas a mí. Esa es la idea: si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos. 15. Y si desdeñareis. La palabra desdeñar es despreciar. Esa es la palabra, despreciar a Dios, su palabra, sus mandamientos, mis decretos. Versículo 15. Y vuestra alma menospreciare. Menospreciar es darle menos valor a lo más valioso, que se llama Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, palabra de Dios, familia de Dios. Es lo más importante, lo más valioso. Dice: y tu alma lo menospreciare. ¿Cómo? No ejecutando todos mis mandamientos. Invalidando. Esa palabra invalidar es romper. Es como romper un pacto. Como que no te importó ese pacto que Dios estaba haciendo, condicional, esa cláusula. ¿Cuál era la cláusula? Obediencia para una adoración, para ser bendecidos. Versículo
Versículo 16, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Todo esto es enfermedad. Enfermedades. Dice el versículo, que consuman los ojos. Ven esta frase, consuman los ojos. Estos ojos que eran para ver a Dios, ahora van a estar nublados y no van a poder verlo. Van a estar ciegos. ¿Te acuerdas lo que Isaías decía? ¿Tienen ojos? No ven. ¿Por qué tenían ojos y no veían? Porque habían dejado de escuchar la voz de Dios. El problema era ese. No escuchaban a Dios. Versículo 16. Dice, 17. No, déjenme terminar el 16. Consuman los ojos y atormenten el alma. ¿Te acuerdas lo que les había dicho en el versículo 6? Les iba a dar paz. ¿Acá qué iba a pasar? Tormento, turbados, sin paz. No iba a haber paz. Dice, sembraréis en vano semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros. Y esto es lo opuesto al versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Mi rostro va a estar. Esto iba a ser Dios, mirá, esto iba a ser Dios. Pero quiero que veas esto, ¿eh? Dios iba a dar la vuelta, pero Dios iba a seguir ahí. Eso solo lo hace Dios. Yo como hombre no lo hago. A mí me cuesta mucho el desprecio. A mí me cuesta muchísimo el menosprecio. Si hay algo con lo que lucho y batallo y le pido perdón a Dios porque me enoja, me hace pecar, es cuando la gente desprecia a Dios y no lo valora. Ese es un pecado por el que quiero que ores por mí. Porque Dios me pide ser como Él. Y eso es miseria en mi vida. Pero Él dice aquí, versículo 17. Y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y lo que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Y huiréis sin que haya quien os persiga. Qué interesante es esto. Esa fue la historia del pueblo de Israel. Y viene esta frase del versículo 18. Y si aún, porque se va a repetir varias veces, y si aún con estas cosas no me oyereis, es decir, Dios no ignora si no actúa. ¿Estás de acuerdo? Dios no ignora si no actúa. ¿Qué hacía el pueblo? Ignoraba a Dios, no volteaba a Dios, no prestaba oído a Dios, no adoraba a Dios, no obedecía a Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí. Como un padre, Dios dice, yo voy a ser como un papá. Si tú me ignoras a mí, yo voy a actuar. Porque con la rebeldía hay que actuar. Con la desobediencia hay que actuar. Con el desprecio hay que actuar, dice Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo veo aquí el cuadro este. Un Dios actuando. Un Dios actuando. Versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Vean lo que dice el 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro. Y vuestra tierra como bronce. Lo que estaba diciendo aquí es, tú quebrantas mi ley, yo te voy a quebrantar a ti. Pero vean aquí esto que es muy importante, amada familia en Cristo. Vean esto que es muy importante. Una cosa es que una persona diga, no quiero ser hipócrita dentro de la iglesia, me voy de la iglesia. Pero quiero quedarme en la iglesia y quiero ser un hipócrita. ¿Qué es peor? Quedarte en la iglesia y ser un hipócrita. Porque estás jugando a una doble vida. Prefiero que te vayas al mundo, que te pierdas. Por eso Dios dejó en la Biblia la historia del hijo pródigo. Porque hay muchos pródigos. Y como vemos en la historia del hijo pródigo, hay pródigos dentro de la casa y fuera de la casa. Dentro de la iglesia hay pródigos que hoy están perdidos y tienen que volver al Señor y tienen que arrepentirse y tienen que buscar la solución, que es muy simple y la vas a ver aquí. Pero Dios dice, tú me quebrantas a mí, quebrantas mi ley, yo te voy a quebrantar a ti, dice Dios. Porque el versículo 19, lo que Dios está diciendo es eso, me importas, te amo. Versículo 20, vuestra fuerza
Bueno, el versículo 19, cuando habla del hierro y de la tierra, está hablando de que iba a parar de llover. Ya no iba a llover, no iba a estar la bendición de Dios. Versículo 20, vuestra fuerza, ven esto, se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Por qué? Porque habían pensado que era con su fuerza. Y así somos. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Buscamos a Dios pero de voladita, corriendo. ¿O no? Somos rápidos para buscar a Dios cuando nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder trabajar. Y si no podemos trabajar, ¿de qué vamos a comer? Ah, muy bien. O sea que tu provisión depende de tu fuerza, de tu habilidad, de tu trabajo. Que Dios nos hable. Versículo 21. Si anduvieres conmigo en oposición. ¿Tú quieres definir desobediencia? Aquí está. Si anduvieres conmigo en oposición, en la dirección equivocada. Quiero que entiendas algo. Yo quiero ir en otra dirección de la de Dios, estoy desobedeciendo. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Dios no cambia de dirección. Tienes que entenderlo. Porque si no lo entiendes, te va a pasar lo que el pueblo de Israel. ¿Qué te va a pasar? Vas a empezar a dar vueltas en la vida cristiana y vas a perder las bendiciones que Dios te quiere dar. Que la mayor bendición es Dios mismo. Porque no debo pensar en hacer como trueques con Dios. No, bueno, si te obedezco, porque me vas a dar un mejor coche. Te obedezco porque me vas a dar una mejor casa. No, eso no es así acá con Dios. Porque no estarías adorándolo a Él. De vuelta tu corazón seguiría tras otras cosas. Vean lo que dice el versículo 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. La idea es esta. Es la misma idea que con Faraón. Tú te endureces, Faraón, yo te mando una plaga. Tú te endureces, pueblo mío, yo te mando una plaga. Yo te mando una maldición. Porque si tú ignoras a Dios, Él no ignora tu ignorancia. Dios no ignora que tú le ignoras a Él. Qué loco, ¿no? Qué loco es esto. Dios no ignora que lo ignoramos. Versículo 23. Y si con estas cosas, dices, yo todavía no tuve un cuadro así como tal en este sentido, porque sí han habido situaciones muy difíciles en mi vida como papá, con mi esposa por supuesto que no, pero como discipulador, maestro, etcétera, pero no esto. La verdad, no he llegado a este punto. Versículo 23. Y si con estas cosas no fueseis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante, dice el versículo 26, el sustento del pan, vean esto que es loquísimo, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno. Imagínate esa imagen. 10 mujeres en una misma cocina. ¿Sí o no? Eso está de locos esto. Pero cocinando en un mismo horno. ¿Pero sabes de qué habla esto? Porque dice, ven cómo termina. Cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso. Y comeréis y no os saciaréis. La idea es esta. Poca provisión. Nada de provisión. Pero no solamente eso. Porque cuando dice la frase, comeréis y no os saciaréis. Y la idea es esta, cuando estamos en oposición contra Dios, no hay nada que sacie nuestra alma. Cuando estamos en oposición en contra de Dios, no hay nada que sacie nuestra alma. Versículo 27. De vuelta. Si aún con esto, o sea, ¿cómo? O sea, ¿todavía? Sí, todavía. Y esto va, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más, o 7 veces por vuestros pecados. El versículo 29
Es horroroso, pero hay que leerlo. Porque tienes que sacar un principio de aquí. Tenemos que sacar un principio de aquí. Versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Esto habla de lo bajo que el pueblo iba a caer. Y tienes que ver esto aquí, a Dios. Dios viendo todo lo que va a pasar en el futuro. Dios sabía todo lo que iba a suceder. Pero Dios se los estaba diciendo con advertencia, con tiempo. Y la idea aquí es esta. Esta es la idea del versículo 29. Mirá. Sé hasta dónde eres capaz de llegar si no escuchas mi voz. Sé hasta dónde eres capaz de llegar si no escuchas mi voz. Porque eso es el pecado en su explicación teológica. Cuando no escuchamos a Dios, escuchamos otra voz. Y esa voz a qué nos lleva? A desobedecer a Dios, a irnos tras los ídolos, a inclinarnos tras ellos y a seguir pecando y a seguir pecando, porque ese es el cuadro que tú vas a ir viendo. Es un cuadro circulatorio de maldición tras maldición tras maldición, por desobediencia, por dureza del corazón. Eso lo vas a ver en Segunda de Reyes para que después lo estudies. Ya llegaremos a estudiar ese libro del Antiguo Testamento. Versículo 30. Este versículo también es poderoso aquí. 30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará, no a ellos, sino a su idolatría. Porque ya nos quedó en claro que Dios no abomina a su pueblo, Dios lo ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo, pero vean lo que dice aquí este texto. Aquí está hablando de la adoración, en la que el pueblo había caído, o en la que el pueblo iba a caer, pero ya sabemos que cayó. Ya conocemos toda la Biblia. Sabemos que el pueblo se volvió idólatra. Y es lo que pasa hoy con nuestros corazones. Son fabricantes de ídolos. Y alguien dijo esto. Te conviertes en aquello en lo que adoras. Tú te conviertes en lo que adoras. Y por eso siempre tenemos que examinar nuestras prioridades, nuestros niveles de importancia, nuestra escala de valores. Porque dice el versículo 31, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. Fíjense, santuarios, lugares de adoración. ¿Por qué los iba a asolar Dios? No oleré las fragancias de vuestro suave perfume. ¿Por qué decía Dios esto? Porque era falsa su adoración. Era falsa su adoración. Era de la boca para afuera. El corazón estaba con el ídolo. No me toques el trabajo. No me toques mi relación de novia o de novio. No me toques el dinero. No me toques la salud. Versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada, desiertas vuestras ciudades. Esto es el exilio que el pueblo iba a vivir, un exilio. Ven el versículo 34 en adelante, a ver si te acuerdas de algo. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra que descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿No me obedecisteis en hacer reposo el séptimo día, el séptimo año y el 50º? No te preocupes, yo le voy a hacer descansar. ¿En qué te hace pensar eso? En lo que vivimos en el 2020, 2021 y casi de este 2022.
Dios mandó una pandemia mundial. ¿Cuántos negocios no cerraron por eso? Ahora, ojo, ojo, porque quizás aquí tú puedes jactarte en esta hora de que tu negocio no cerró. Pero yo te pregunto una cosa, delante de Dios y de sus santas escrituras, ¿tu negocio le da gloria a Dios? No digas que sí rápido, por favor, no lo digas. Vamos a pensar un poquito. ¿Tu negocio le está dando gloria a Dios? Si no, vamos a caer de vuelta en lo mismo. ¿Sabes que cuando al pueblo le preguntaban, ¿vas a obedecer? ¿Sabes qué respondían? Vamos a obedecer. Éxodo 19, Éxodo 34, un becerro. Josué les pregunta, ¿van a obedecer? Porque dice Josué, si mal os parece, me encanta esa frase, cero manipulación, cero. Si mal os parece, dice, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a servir a Dios? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué dijo el pueblo? Vamos a servir al Señor. Vamos a servir al Señor, porque así somos. ¿Qué decimos hoy? Por emoción, con tantas pedradas que hoy nos tiró el pastor, pues no me queda de otra que sí, porque acá se arma la podrida. No, para nada, pero para nada. Porque esto es un tema de adoración. Esto es un tema de advertencia. Pero también es un tema de arrepentimiento. Versículo 40, termino. Ya me repasé, pero bueno. Versículo 40. Acá viene el arrepentimiento. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación. ¿Saben qué significa la palabra prevaricar? Sabían hacer lo bueno y no lo hacían. Eso es prevaricar. Sabían hacer lo bueno y no lo hacían. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Esa frase contra mí la aprendió el rey David. Contra mí, contra ti solo he pecado. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de vosotros y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces acá está el aprendizaje de lo que es confesión, de lo que es arrepentimiento. Entonces dice, se humillará su corazón incircunciso, porque era un corazón incircunciso. Físicamente estaban circuncidados, pero su corazón estaba incircunciso, no tenían a Dios en su vida. Y tu corazón puede estar así si no lo reconoces a Él como el todo, como el soberano, como el que puede realmente salvar. Dice, versículo 41, entonces se humillará su corazón incircunciso. Y vean esta frase que define confesión de pecado. ¿Qué es? Reconocerán su pecado. Porque ¿cómo cuesta esto? ¿Cómo cuesta esto? Reconocer cuál es mi pecado. ¿Cuál es mi pecado delante de Dios? Porque a Él le estoy fallando. Eso es confesar, eso es arrepentirme. Es que mi corazón se humille, que mi corazón se quebrante, sin esperar que Él venga y me quebrante a mí. Versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo. No te pierdas esto, por favor, familia. Estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades. Ven esta frase aquí. Por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Eso me impactó. Eso me impactó. Su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Yo te pregunto en esta mañana ya para terminar. ¿Ya te fastidiaste de Dios? ¿Ya te fastidiaste de Dios? La respuesta no es para papá Pablo, es para papá Dios. ¿Cómo demuestras que estás fastidiado de Dios? ¿Sus palabras no te importan? Algunos aquí han estado en la luna de Valencia, distraídos,
esperando que se termine esto. Porque perdemos asombro de lo más importante. Nos fascinan más los videojuegos y estar ahí frente a la pantalla. Hoy viajar a ciertos lugares donde hay juegos espectaculares y qué padre, esto es maravilloso y acá está Dios. Mangos, ¿qué Dios? Dios está acá está Dios. Sí, frente al mar todos adoramos a Dios, ¿eh? Y más si es en Cancún. Uy, qué lindo Dios que tengo frente al mar, es padrísimo. Pero acá, el pueblo estaba siendo advertido todavía. El pueblo estaba siendo llevado por Dios a una solución simple. Arrepiéntete, vuélvete a mí. No te fastidies de mí, no te fastidies. Cuando veas las cosas de Dios, o cuando veas que las cosas de Dios son un fastidio, arrepiéntete. Cámbiame, Señor, dile, cámbiame, Señor, el corazón. Terminemos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Esto me impactó a mí, porque ¿sabes qué me hizo pensar? Dios se fue con ellos al exilio, se fue a Babilonia. ¿Qué Dios hace esto? ¿Qué Dios? Se fue con ellos al exilio. Ahí estuvo con ellos Dios presente. Es impactante esto aquí, es asombroso. 45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo Jehová. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que ha establecido Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Yo termino con esto y quiero hacer un llamado en esta mañana. Eso puso Dios en mi altar de adoración con Él, hacer un llamado. Porque la historia de Israel puede ser mi historia. Puede ser mi historia. Yo no debo jugar con esto. No debo jugar con la palabra de Dios. Dios merece adoración. Vamos a dársela. Sin sustitutos. Sin rebeldía en el corazón. Arrepintiéndonos de nuestra desobediencia. Volviendo de corazón a Él. Recibamos la advertencia de Dios. Y vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a ponernos de pie para orar. Cierra tus ojos. Y en el momento que tú quieras los puedes abrir. Pero yo quiero que los cierres conmigo para que hables con Dios. Para que tengas un tiempo con Él. Después de haber escuchado su palabra.